inicio entonces, mis queridos hermanos, a este momento de reflexión. Antes de iniciar, recuerden que los miércoles estamos dando el seminario, miércoles 8 de la noche, aprendiendo a anunciar la palabra de Dios, aprendiendo a predicar la palabra de Dios, enfocado sobre todo a personas que ya están en un proceso de crecimiento espiritual. Esta enseñanza de hoy incluso también es para personas que ya van en un poquito más avanzado crecimiento. Decía que era la segunda parte de la conversión de los convertidos. Les decía, ir a la presencia del Señor, y hoy vamos a hablar de esto. Y la enseñanza de los miércoles también. Son personas que ya entendieron que no solamente la iglesia es un hospital, Señor, dame. Personas que ya entendieron que pues todos somos bautizados, sacerdotes, profetas y reyes, y que si no lo han entendido, por lo menos lo van a entender. Personas que no solamente están pensando en decirle a Dios, dame, sino que también están pensando en decir, Dios, yo también quiero darte, me quiero poner en tus manos para servirte. Esas enseñanzas de los miércoles están enfocadas para ese tipo de personas. Ahora, vamos a dar inicio entonces a la enseñanza del día de hoy. Pasando nuestro tiempo con Dios. Es una necesidad del ser humano. Escucha, pasar tiempo con el Señor es una necesidad del ser humano. El Señor Jesús nos lo explicó de una manera hermosísima, y es con un texto muy famoso del Evangelio que voy a leer en este momento, y en ese texto es que nos vamos a basar este día. Juan capítulo 15, versículos 5 al 6, dice así: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Escucha, mi querido hermano, lo que dice el Señor. Lo primero entonces que está diciendo el Señor en este texto es que Él es la vid. ¿Qué es la vid? La vid es un árbol. Realmente es un árbol como un arbolito trepador, ¿no? Ustedes lo conocen, seguramente muchos lo habrán visto. Es el arbolito que produce la uva, que es realmente como una especie de enredadera, ¿no? Y usted ve que crece, y entonces el que cultiva pone así como unos alambres o pone un tendido de más madera para que ese arbolito crezca, y él se va aferrando allí y se va regando así por todas partes. Ahora, entonces, ¿qué es la vid? La vid es el árbol que produce las uvas. Ahora, ¿qué son los sarmientos? Cuando dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. ¿Qué es los sarmientos? Los sarmientos son las ramas de ese árbol. Vaya teniendo esa imagen, porque lo que está explicando Jesús aquí es la necesidad que tiene el hombre de su Creador. Esto que voy a explicar este día le va a iluminar mucho de por qué a veces las cosas en su vida no marchan como deberían marchar. ¿Por qué usted no se siente pleno, no siente alegría de estar vivo? Porque precisamente se trata de esto. El Señor lo pone de esta manera. Dice, ustedes son, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Entonces, ¿qué es el sarmiento? El sarmiento es la rama que se extiende, de la cual se producen los frutos. Ustedes no van a poder dar frutos si no están unidos a Jesús. Jesús nos da este ejemplo para enseñarnos la dependencia que el hombre debe tener de Dios. Escucha, la dependencia que el hombre debe tener de Dios. Cuando Jesús dice que Él es el árbol y nosotros somos las ramas, está diciendo que de esa manera nosotros debemos depender de Dios. No, hermano, no puedes tener tiempos con el Señor, porque no hay una rama que se corte, se vaya a hacer otras cosas y luego vuelva y se injerta, y por la mañana vuelve y se corta, se injerta a ratos cuando se necesita. No, porque hay un fluir de Dios permanente en la vida del Hijo de Él. Escucha, hay un fluir de Dios todo ese tiempo, y la vida del ser humano funciona bien si está permanentemente unido a su Creador. Escucha eso. Jesús nos da este ejemplo para enseñarnos esa dependencia. La vida del ser humano debe estar conectada 24/7 a la vida de Dios. Lo que fluye en nosotros y lo que hay en nosotros proviene del cielo. Antes nosotros no estábamos adheridos a Cristo, antes no estábamos pegados a Cristo. Antes nosotros hacíamos una vida en el mundo bebiendo de una fuente, de otra fuente, de otra fuente, y por eso caímos en tantas cosas tan negativas. Por eso había tanta promiscuidad, porque nosotros queríamos tomar de una fuente, por eso hacíamos cosas ilícitas muchas veces, porque tomábamos de muchas fuentes, por eso seguíamos ideologías extrañas, y muchos todavía siguen dando su vida por ideologías.
Y ese es el tema, antes. Pero llegó un momento en el que nos pasamos y nos adherimos a Cristo. Y de Cristo brota nuestra vida. De Cristo brota nuestra fuerza. Y quiero enseñar esto hoy porque muchas personas piensan que hay que rezar porque no rezar es pecado. No, hermano, es como lo que hablábamos la semana anterior. Que hay que hacer esto o dejar de hacer esto. No, hermano. No rezamos porque no rezar sea pecado, o no estamos con el Señor porque es pecado no ir a misa, o es pecado. Nosotros estamos con el Señor porque necesitamos de Él. Necesitamos de Él porque de Él proviene nuestra vida, de Él provienen nuestras fuerzas. Y cuando el Señor dice vengan, nos está llamando porque sabe lo que le pasa al ser humano sin Dios. Escucha, lo que le pasa al ser humano sin Dios. Con este ejemplo, Jesús nos muestra lo que sucede al hombre que se separa de Él. Con este ejemplo, Jesús nos muestra, dice, y el que no está unido a mí cae y se seca. Escucha, se seca. Eso estamos hablando aquí de una vida sin sentido, de una vida sin norte, de una vida incluso de depresión, sin sentido. Jesús dice, el que no está unido a mí se seca. Y si estás experimentando ya algo así, es porque algo anda mal con tu relación con Jesús. Si estás experimentando angustia, tristeza, depresión, desolación y todas esas cosas negativas, es porque te has caído de la vid. Es porque te has caído de la vid, hermano. Es porque eres un católico de ratos y nosotros no podemos ser católicos de momentos. Tiene que ser un católico de un compromiso permanente con el Señor, de estar bebiendo permanentemente. Jesús nos dijo, hay algo que fluye permanentemente de la vida de Dios para ti. Escucha lo que te vuelvo a decir. Fluye permanentemente. Recuerda cuando Jesús se encontró con la samaritana y le dijo, si te doy del agua que yo tengo, no volverás a tener sed. Y lo que le estaban proponiendo era esto: acéptame en tu vida como tu Señor y tu Salvador, y yo le daré sentido a tu existencia. Una mujer que había tenido más de 6 maridos, hermano, 6 maridos. Y nada, ninguno le había servido. El problema no era de los maridos, el problema era de ella. De entre tantos, alguno de tantos tendría que haber salido bien. Pero no ese es el tema. Es un problema de aquí, del alma del ser humano. Y por eso le dice, me necesitas es a mí, no allá. No necesitas más cosas, necesitas es a Cristo. Porque es Cristo fluyendo en tu vida. Le da sentido a tu vida. Escucha, si te caes, te secas. Si dejas de recibir ese fluir de Dios permanentemente en tu vida, si dejas de recibir esa agua que brota, que viene de la vid para los sarmientos, te secas. Es pegado a Jesús, es con el Señor. Cuando pasas tiempo con Él, cuando pasas tu vida con el Señor, cuando lo haces el compañero de tu vida, cuando lo haces el centro de tu vida, hermano, entonces allí es donde las cosas empiezan a funcionar de la manera correcta. Porque eres un sarmiento. Fuiste creado para eso, precisamente, para vivir en comunión con Dios. Fuiste creado precisamente para vivir en comunión con Dios. El Señor permanentemente, ahora Dios se da cuenta de esto, y el Señor permanentemente nos está llamando a Él para consolarnos. Mira, yo quiero que lo comprendas. Esta situación que vive el ser humano hoy, el sinsentido, el cansancio, los apuros y todas esas cosas, Dios no quiere eso para la vida del ser humano. Dios quiere traer paz, quiere traer tranquilidad a la vida del ser humano. Y Dios quiere venir a ser auxilio, a ser fortaleza para nosotros. Y permanentemente nos está llamando a esto. Dios no quiere eso para la vida tuya. Por eso Él permanentemente nos está llamando. ¿Y sabe cómo nos llama? ¿Por qué nos llama? Porque es Padre. Vamos a mirarlo en la Biblia, que realmente el Señor quiere venir. Y dice así, Mateo, capítulo 11, versículo 28, para que usted se dé cuenta que lo que le estoy diciendo, el sinsentido de la vida es falta de Cristo. Escucha, el sinsentido de la vida es falta de comunión con Dios. El cansancio es falta de comunión con Dios, falta de caminar y de tener tiempo a su lado. Y por eso el Señor cuando ve dice, vengan a mí. Dice así Mateo capítulo 11 versículo 28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué les dice vengan? Les dice vengan porque se fueron. O les dice vengan porque nunca han estado, las dos cosas que pueden suceder. ¿Por qué crees que el Señor te dice ven?
Si estás cansado, ven, porque el Señor sabe que Él es la respuesta, que cuando vienes y bebes de Él, por eso tienes que pasar tiempo con el Señor, porque es acercarse a beber de su palabra, acercarse a beber de su espíritu, acercarse a beber de su presencia, y todo tiene sentido, todo adquiere sentido cuando nos acercamos y bebemos de su presencia. Yo quiero contarte una experiencia que tuve hace unos años que fue de lo más impactante sobre este tema que estamos hablando. Una tarde estaba preparando una predicación y preparando la predicación de cuando Jesús se iba y entonces los apóstoles se fueron detrás de él cuando no eran apóstoles todavía, el día del bautismo, ¿no? Jesús salió y entonces algunos apóstoles, que todavía no eran sus apóstoles por supuesto, sus discípulos se fueron detrás de él y el Señor voltea y les dice: ¿Qué quieren ustedes? Se sintió así el Jesús como medio incómodo con otros tipos siguiéndolo. Entonces le voltea y les dice a Jesús: ¿Ustedes qué quieren? Y ellos le hacen una pregunta a la más ingenua del mundo: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Qué chistosa esta pregunta. Entonces los apóstoles, el Señor les responde: vengan y lo ven. El Señor cubrió toda esa respuesta tan simpática. Vengan y lo verán. Y se quedaron toda la tarde con él. Y yo estaba preparando la prédica sobre eso y estaba orando, y en esa presencia yo me sentía como los apóstoles ese día. Era una unción que tenía aquí en mi oficina. Y después me fui a predicar en la noche, llegué a la comunidad y empecé a predicar. Y cuando empecé a predicar levanté la voz: Señor Jesús. Y cuando hablé duro, hablé fuerte, levanté mi voz muy fuerte para clamar, yo escuché que Dios me habló. Y esto le sonará raro a muchos, pero pasó, hermano. Y el Señor me respondió: escucha lo que me dijo. Y sé que fue Dios, porque jamás, nunca, es algo que a mí sí me hubiera pasado por la cabeza eso. Y el Señor me dice: ¿y por qué me gritas si tenemos toda la tarde juntos? Y yo me conmoví, me conmuevo todavía cuando pienso en eso. Llevábamos tiempo juntos y yo estaba en el gozo y la alegría. Háblame, comañita, no me tienes que gritar que no estoy lejos. Yo estoy contigo. Mi querido hermano, el Señor te llama hoy. El Señor te llama. Deja de estar buscando por allá. Mira, te voy a explicar aún más. Al cansancio de la vida, la solución que da Jesús no fue menos trabajo. La solución que dio Jesús es: ven a mi presencia. Mira qué error tan grande. Dicen: están cansados y agobiados de sus trabajos, vengan a mí. ¿Y qué hace el ser humano? Mire la necedad. Venga al grupo de oración. No, estoy tan cansado que me voy a ir a dormir. Ay, qué error el que estás cometiendo, hermano. ¡Qué error! ¡Qué error! Dice Jesús: ¿están cansados? Vengan a mí. ¿Están agobiados? Vengan a mí. ¿Están preocupados? Vengan a mí. Pero ¿qué necesidad hacemos nosotros los seres humanos? Mira, acércate al Señor. No, estoy aburrido, estoy lleno de problemas. No me moleste, me voy para la casa. Estás equivocado, hermano, te equivocaste. Mira lo que dice la Biblia: cuando hay cansancio, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir donde Jesús. Cuando hay problemas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estar con Jesús. Cuando hay situaciones familiares complejas, ¿qué hay que hacer? Ir donde Jesús. Cuando no alcanza el dinerito, ¿qué hay que hacer? Ir donde Jesús. Vengan a mí, dice el Señor, porque ustedes sin mí, ya lo leímos del texto que estamos tomando para predicar hoy, ustedes sin mí nada pueden hacer. ¿Cómo vas a decir tú que te cansas y lo primero que haces es eliminar la oración? Que tiene mucho trabajo, lo primero que haces es eliminar tu comunión con Dios. No, el tiempo con el Señor es tiempo de fortaleza, de descanso. Es un tiempo en el que Él nos da su fuerza para seguir adelante. Escucha, mi querido hermano, tienes que anhelar más la presencia de Dios que tu propia sanación. Ay, yo vengo aquí porque estoy enfermo y muchos están diciendo: William, haga una oración de sanación. Por favor, deje de hablar tanto, usted habla mucho. Una oración de sanación. Mira, hermano, tú tienes que anhelar más la presencia de Dios que tu sanación. Y te voy a explicar. ¿Sabes por qué tienes que anhelarla más? Porque, bueno, vamos a pensar que listo, anhelas y te sana. Pero ¿cuántas personas tienen que esperar meses y años para una sanación? Entonces, si tú anhelas más la sanación que la presencia de Dios, vas a terminar desesperado. Pero si tú anhelas más la presencia del Señor que la sanación, tú vas a poder llevar esa carga. Eso es lo que dice el Señor y esa es la promesa del Señor. Si tú estás conmigo, dame tu carga. Yo te doy mi yugo y llevaremos juntos. Mi querido hermano, si la sanación se demora, ¿entonces qué? Pero aún peor, si la sanación no se da, ¿entonces qué? Si el objetivo de tu oración era buscar una sanación y si no se da, ¿qué pasa?
Y si tu objetivo era buscar una liberación, y si no se da, ¿qué pasa? Y si el plan del Señor con esa enfermedad es purificar tu vida y llevarte a su presencia, entonces, ¿qué va a suceder? Por eso, el anhelo del ser humano por Dios tiene que superar ampliamente el anhelo por una sanidad. Mira, hermano, más que la restauración económica, debe buscar esa presencia del Señor, debe buscar anhelar más, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Y yo me sorprendo cuando veo santos y personas que estuvieron en situaciones de enfermedad, en situaciones de ruina, y fueron felices. Fueron felices. Ahí está Martha Robin, estaba tendida en una cama como 30 años, solamente vivía la Eucaristía. Ahí están las charlas sobre la Eucaristía, hablamos sobre ella. Y estaba feliz y sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque su alegría no estaba en su sanidad, su alegría estaba en el Señor. Y ahí estaba Job, el santo. Mira, hermano, tirado en un andén, tirado en una zanja, lleno de llagas. Los perros le lamían sus llagas. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive y sé que con mis ojos veré a Dios. ¿Y por qué razón? Porque su alegría no estaba en esas cosas, sino que estaba en la presencia de Dios. ¿Cuánto de eso tienes ya en tu vida y tenemos en nuestra vida? Tú tienes que aprender que tu alegría sea del Señor. Y si no, mira en la situación en la que está el mundo entero, medio confinado, trabajando a media marcha, haciendo esfuerzos tremendos. Y entonces, si nuestra alegría está cuando todo esto termine, y si qué tal si se queda 10 años con nosotros, como dicen algunos científicos, y qué tal que se demore más, y qué tal que otra cepa, entonces tu alegría tiene que ser el Señor, estar con Él, alabarlo y glorificarlo. Y yo estos días lo he comprendido también. Señor, ¿y esto cuándo va a terminar? Y el Señor me decía, mi gracia te basta. Señor, ¿y cuándo vamos a volver? Y el Señor me decía, mi gracia te basta. Digo, mi gracia te basta. Y cuando yo le dije, Señor, y esto y aquello, y el Señor me dijo, yo te tengo escondido en la llaga de mi costado, ahí te guardé. Hace más de un año que desde que empezó el virus en China, yo te guardé en la llaga de mi costado. O donde haya empezado eso, pues. Pero el Señor me dijo, yo te guardé, desde que inició el virus, yo te guardé en la llaga de mi costado. Entonces, ¿qué más es lo que quieres de la vida? Y si con esto tenemos que vivir 100 años, ¿qué, hermano? Pero nosotros tenemos un tesoro. Y cuando tú recurres al Señor, aprendes, mi querido hermano, a caminar. Él te da la fortaleza, Él te enseña, te ayuda a comprender las cosas y te da nuevas fuerzas todos los benditos días. Tienes, hermano, que anhelar más al Señor que a un novio o a una novia, mi hermano querido, mi hermana querida. Tu alegría está, ay, cuando yo tengo un novio. Cuando tengas un novio, sabrás lo que somos de canzones los hombres. Cuando yo me case, sabrás lo que somos de canzones. Porque eso es. Las mujeres sí no son canzonas, solamente los hombres. Para que luego no me digan machista. Así son, así somos. Cuando, hermana, y tú crees que cuando tengas el novio, entonces ya vas a saber que necesitas de Dios el doble de lo que necesitabas cuando eras soltera para salir adelante con ese matrimonio. Vas a saber lo que es necesitar de Dios, hermano y hermana. Vas a saber. Tu alegría no puede ser esa persona. Tu alegría tiene que ser el Señor. Por eso hay que buscarlo de todo corazón, hermano. Tienes que buscarlo de todo corazón. Ahora, si no experimentas en tu vida y tú dices, mira, eso que dice, a mí no me está pasando, William, yo no siento eso, te voy a explicar. Si lo que pasa, si tú no estás sintiendo ese consuelo de Dios en tu vida, hay algo que está impidiendo la obra de Dios en tu vida. Escucha, si tú no estás experimentando el fluir de Dios en tu vida, hay algo que lo está deteniendo. Escucha nuevamente, Dios vive, Dios está con nosotros, Dios está de tu lado y te quiere y te ama. Y si no estás experimentando el consuelo de Dios, hay algo mal. Y te voy a dar al menos 2 razones en este momento por lo cual puede estar pasando. Lo primero, querido hermano, que puede estar pasando es esto. Si hay algo que está impidiendo, si no te estás sintiendo bien en el Señor, hay algo que lo está impidiendo. Y te voy a pasar el mismo ejemplo del que estamos hablando al principio. El que ponía el mismo Jesús. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Yo soy la vid y ustedes son los... Perdón. Ustedes saben que me emociono mucho hablando de esto. Porque hablamos en la presencia del Señor. Entonces fíjate lo que sucede.
existe dentro de los cultivos algo que se llaman plantas parásitas, ¿no? O parásitos. También en el Evangelio se ve cuando dice que hablando de la vid, del trigo y de la cizaña, siempre hay plantas que llegan a robarse los nutrientes. Pero yo les quiero hablar de una que a mí me impresiona muchísimo, y son ciertas plantas parásitas. Mira, crece un árbol, pero hay unas ciertas planticas que los pájaros van y se las comen, se comen la semillita de esa plantica. Y luego el pajarito viene volando y se posa en una rama de otro árbol. Y lo que hace ese árbol, ese pajarito, es que se defeca en la ramita, ahí. Y allí en esa deposición el pajarito pone una semillita. Ahí está la semillita del otro arbolito que se comió, de una plantica mala, rastrojo, fea, pues que él se comió esa semillita y viene, y como pasa tan rápido a través del organismo, no se muere la semillita, sino que al contrario queda lista para germinar, y con todo esto queda como pegada ahí. Mira, al principio sería muy sencillo quitarla, al principio con hacer así, al principio con un poquito de agua, saldría. Pero lo que pasa es que allí se queda y esa planta llega y retoña ahí, esa semilla retoña y empieza a hundir la raíz, esa planta empieza a hundir la raíz en la rama y empieza a cortar el fluido de la savia de esa rama. Recuerden, vid, sarmientos, tronco, ramas. Y el pajarito llega y en la mitad de la rama, ahí es donde hace su deposición. Y esa rama, esa semillita que puso allí, empieza a germinar y empieza a crecer. Y empiezan a apretar tanto la ramita y cada vez le pasa menos a la ramita hasta que la ramita se va secando. En cambio esta prospera y esta se seca y llega un momento en que se seca tanto que cae y esta prospera y se empieza a robar. Pues hermano, ese es el mismo ejemplo que puso el Señor. Por eso también habla de podar, por eso habla de organizar, de quitar todo lo malo, porque hay cosas, hay parásitos en la vida de nosotros, cosas que se meten allí, se roban la bendición de Dios para tu vida, se roban el poder de Dios para tu vida. Valdría la pena mirar esa angustia o ese deseo de morir o esas cosas tan negativas que nos dan a veces. ¿Por qué están pasando? ¿Qué es lo que se está robando la bendición de Dios? ¿Qué fue eso que Satanás puso allí? Parecido a una deposición del diablo allí, dañando, hermano, comiéndose, destruyendo, robándose la bendición. Valdría la pena mirar qué fue lo que sucedió, querido hermano. A lo mejor sea personas, a lo mejor sean cosas, a lo mejor sean redes sociales, a lo mejor sean servicios de streaming, a lo mejor sea, ¿qué es lo que se está robando tus bendiciones? Porque no puedes estar así, como está bendecido por el Señor. Pero yo veo que estás como en la última agonía, hermano. No pareces bendecido de verdad. La bendición se tiene que notar, hermano. Eso se ve en la vida de la persona. No es que no tengas problemas, sino que tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que no hayan dificultades, es que el Señor está con nosotros en medio de esas dificultades. No es que no hayan problemas, es que el Señor está con nosotros y nos saca más que vencedores. No es, hermano, que las cosas estén color de rosa, sino que la fe nos hace ver en otra dimensión que el mundo no ve. Pero si eso no está pasando, algo se metió allí. Piensa qué fue lo que se metió y te está quitando ese tiempo con el Señor, te está quitando ese fluir, te está quitando esas horas de oración, te está quitando esas horas de lectura de la palabra, te está quitando esas horas de estar ahí buscando y recibiendo y llenándote, metiendo todo este conocimiento de Dios aquí en tu cabeza para que en la razón lo entiendas y en el espíritu lo vivas. ¿Ves lo que está pasando? Dos cosas pueden estar sucediendo si no hay verdaderamente esa alegría, ese gozo de Dios. Mira, yo te cuento la verdad porque no me interesa que tengas una idea, una imagen mía diferente a la que realmente soy, de lo que realmente soy. Pero cuando yo me voy sintiendo así, como que nada, yo digo, es falta de oración. Cuando yo me voy sintiendo cansado, digo, es falta de oración. Cuando me voy sintiendo como es falta de oración. Cuando empiezo a pelear con Dios y a refutarle a Dios, Dios, ¿y por qué esto? Me doy cuenta que es falta de oración. Pasa tu tiempo con el Señor. Dentro de 8 días voy a profundizar un poco más sobre esto. Voy a hablar un tema que ya he hablado antes, pero creo que lo voy a profundizar. Dentro de 8, dentro de 15, no recuerdo cuándo es. No recuerdo exactamente cómo es. Pero vamos a seguir hablando de este tema. Entonces, hace falta más comunión y eso dará
fuerzas para seguir adelante. Eso es lo primero. Pero puede también, en primer lugar, puede que algo esté mochando esa fluidez. Pero lo segundo que puede estar pasando es que tal vez Jesús nunca ha sido el Señor de tu vida. Y estás buscando este canal porque te dijeron que hacemos oraciones y por la gente y por los enfermos y todo eso y por el trabajo. Alguien dijo, sigan con lo del trabajo. No, eran solamente 2 enseñanzas sobre el trabajo, sobre la bendición del trabajo. A lo mejor estás buscando este canal por esa razón. Este canal, además de orar por los enfermos y le enseñamos a las personas a caminar con el Señor, eso es lo que hacemos en este lugar. A lo mejor no te has acercado verdaderamente a Dios. A lo mejor, hermano o hermana, no le has entregado tu vida verdaderamente a Dios. No, sí, porque yo estoy aquí rezando por el trabajo. No, puede ser que tú estés orando porque una cosa es saber que Jesús existe y saber que Jesús sana. Y otra muy diferente es que Jesús sea el Señor de tu vida. Son 2 cosas, hermano, totalmente diferentes. No, yo sé que Jesús sana, sí. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Le has entregado tu vida? ¿Sabes que Él te da vida eterna? ¿Sabes que Él tiene una morada en la casa del Padre y que le debe rendir tu vida a Él? Le voy a decir 2 cosas para redondear ya esta parte y hacer un minutico de oración. Escuche esto. Le voy a explicar en este momento qué es lo que usted tiene que hacer para retornar a esa amistad con Dios. Lo primero siempre será el arrepentimiento. Escucha, el arrepentimiento. Necesitas el arrepentimiento en tu vida. Y esto es el primer error que cometemos. Mira, hermano, escúchame. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que no lo estamos haciendo bien, porque mientras no reconozcas que no estás haciendo las cosas bien, nada va a cambiar. No apague el canal. Yo sé que ahí esto está diciendo, pasémonos para allí que hacen una oración muy buena, porque es más sencillo que Dios me haga delante de Dios, que Dios me bendiga, a que por medio de su palabra me cuestione la existencia. No es este el momento de ir a buscar otro canal. Este es el momento de escuchar qué es el arrepentimiento y qué es lo que Dios demanda de tu vida. ¿Qué es lo que Dios demanda? Mira, el arrepentimiento es reconocer que las cosas no las estamos haciendo de la manera correcta. Decirle a Dios, perdóname y dame fuerza para empezar un camino nuevo. Eso es el arrepentimiento, reconocer delante del Señor mi pecado. Y eso es lo que no hacen los hombres. Lo que no hacen, y me perdonan que no me meta ahí porque yo sí busco al Señor todos los días. Señor, perdóname. Todos los días hago examen de conciencia y perdóname. Te voy a explicar. Vamos a leer un texto bíblico. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice así: el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los arbustos del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Qué es lo que pasa cuando hay algo negativo en el hombre? El peor error que puedes cometer tú. El peor error que puedes cometer tú, y que podría cometer alguna vez en la vida si diera paso atrás, que Dios me libre. Pero el peor error que podríamos cometer en la vida es el que cometen muchísimos. Que cuando algo está funcionando mal con Dios, lo que hacemos es que nos apartamos más de Él. Cuando hay pecado, yo se los contaba a ustedes. Mira, me pasó una cosa muy curiosa. Un joven que era muy comprometido dio paso atrás. Ya no estaba tan comprometido. Un día iba por la calle y vi al frente y venía el joven bien al frente. Y vi que me lo iba a encontrar de frente. Y el muchacho levantó así el rostro. Y cuando me vio, agachó otra vez la cabeza y se tiró al otro lado de la calle. Se cambió del andén. Y yo pensé, yo no soy Dios, ¿por qué se esconde de mí? Pero, ¿qué le represento yo? La persona que le anuncia la palabra de Dios. Eso es lo que pasa con la vida de muchos. Adán y Eva escucharon que Dios venía. ¿Y qué pensaron ellos? Escondámonos, apartémonos de Dios. No te tienes que apartar de Dios. Estamos hablando de la conversión de los convertidos. No huyas de Dios. Te voy a explicar. Adán y Eva perdieron la mejor oportunidad de su vida. La perdieron. Le voy a explicar por qué. ¿A qué vino Dios ese día a encontrarse con ellos? ¿Usted cree que Dios no sabía? ¿Usted cree que Dios no sabía que ellos habían caído? Claro. Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban? Ustedes no entienden que Dios estaba haciendo ahí. Adán, Eva, ¿dónde están? A ver si ellos salieron. No, Señor, aquí estamos. Mire, el tema es esto. ¿Cuál era la intención de Dios? Y voy a leer un segundo texto para mostrarles cuál era la intención de Dios. Isaías, capítulo 1, versículos 18 y 20 nos ilustran muy bien el error que cometieron Adán y Eva.
Ellos pensaron que Dios venía a destruirlos. Y Dios no venía a destruirlos. Dios venía a restaurarlos. Repita conmigo, Dios no venía a destruirlos ni a castigarlos. Dios venía a restaurarlos. El castigo vino como consecuencia de la reacción que ellos tuvieron ante la presencia de Dios. ¿Cómo puede decir eso usted, William? Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Alguno debe estar ahí con las chispas. Uy, ¿cómo así? ¿Usted qué va a salir? Ya, leamos Isaías capítulo 1, versículo 18 y vamos a nuestra oración. Vamos a leerlo para que usted lo entienda muy bien. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blanco como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Ay, hermano, el Señor llega al pueblo, llega a un pueblo que se había entregado al pecado. Y el Señor llegó y dijo, venga, vamos a discutir ese asunto. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Los paró ahí al frente, bueno, vamos a discutir este asunto. ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos no discutieron el asunto con Dios. Ellos disimularon su pecado, porque la Biblia dice que el que disimula el pecado será condenado, pero el que lo confiesa será perdonado. Ahí está muy claro lo que iba a pasar. Dios vino a hacer a confrontarlos para ver qué pasaba. Y dijo el Señor, dice, a tela tenía, yo los dejaré blancos como la lana. Y el versículo 19 dice, si aceptan ser obedientes, escuche lo que estaba diciendo el Señor, desobedecieron, pero le estaba dando la oportunidad al pueblo de ser obedientes. Y dice, si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Y aquí está un punto tan importante. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Adán y Eva comieron de lo mejor que producía la tierra? No. Dijo, ahora por tu causa la tierra va a estar bajo maldición y solamente te producirá cardos y espinos y con duro trabajo la harás producir. ¿Por qué? Porque la actitud de ellos no fue arrepentirse. La actitud de ellos fue disimular y decir, no, eso no, y yo no cambio, y así seguimos y ya. No, pues pecamos, pero en ningún momento hubo, Señor, perdónanos. No, Señor, mira, lo que vamos a hacer nosotros, hubo un pecado, nosotros queremos ser obedientes. Dios hubiera dicho, listo, seguirán comiendo de lo bueno que produce la tierra. Pero ¿qué hicieron ellos? Disculpas y disculpas y disculpas y disculpas y no se arrepintieron. Se mochó la bendición y ahí estaban desterrados. Hasta el día de hoy decimos, los desterrados hijos de Eva. Dicen, Señor, si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho y fue la sentencia sobre Adán y Eva. Murieron ahí en esa situación de privación. Mire, hermano, dije que eran dos cosas. Lo primero era arrepentimiento y lo segundo era buscar a Dios de todo corazón. Si tú quieres, ahora, debes buscar el arrepentimiento. ¿Cuáles fueron? No huyas de Dios. Enfréntalo en oración. Señor, aquí estoy. Hombre pecador. Hombre de labios impuros. Aquí estoy. Pero no me acerco porque yo sea santo, sino porque el santo eres tú, Señor. Y tú eres quien me limpia y me lava. Tú eres el que me hace nuevo. Y lo segundo que hay que hacer es empezar una búsqueda sincera del Señor. El Salmo 42 lo dice tan hermosamente. El Salmo 42 dice, como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de mi vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Y es que la diferencia, querido hermano, querida hermana, entre estos animalitos y los seres humanos, hay bastantes obvias, dirá usted, la diferencia es muy grande, William, sí. Pero en este sentido, en el que lo está tratando la Biblia es esta, que ese animalito solamente vive en función de estar cerca del agua. Porque sabe que del agua depende la vida. Ese animalito no está pensando en más cosas, sino que siempre levanta su naricita y empieza a oler, y él puede oler el agua a kilómetros. Y siempre vive en función del agua. Él no está pensando en más nada. Ahora, sabe que el estar allí también alrededor del agua, hay muchas fieras esperando que llegue para devorarlo. Pero él toma el riesgo porque sabe que sin el agua no puede vivir. Como busca la sierva, como busca un siervo, busca el río, así te busco. ¿Cuándo, Señor? Busca al Señor, porque el Señor te dará plenitud, te dará paz. Él perdonará tus pecados, te limpiará. Si nunca le has entregado la vida a Cristo, es el momento. Y Él te hará una nueva persona. Así es que funciona. El Salmo 27:9, no te escondas de mí, no me rechaces.
es con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador.